Hoy día yo quiero continuar, compartir este mensaje que se llama así, aprendiendo a caminar en Cristo, no con Cristo, sino en Cristo. El hecho de que estemos en Cristo significa que estamos en Él, no al costado de Él, porque Él no está para hacer nuestro igual. Amén. Él es el Señor. Y el mensaje que hoy día se llama: He aquí que yo hago cosas nuevas. Diga conmigo, algo nuevo. Cosas nuevas. Hermanos, el plan de Dios es que una vez que nosotros conocemos lo que Él es, quién es Él, Él quiere hacer cosas nuevas. Él quiere hacer algo nuevo en nosotros. Amén. Vamos a leer lo que la Biblia dice en Isaías 43. Y yo voy a leer desde el verso 14 al 21. Yo sé que ahí en el texto tenemos el verso 19, el 18 y el 19, que dice: no os acordéis, dice. O sea, en otras palabras, no te acuerdes de las cosas pasadas, dice. Así es. Ni traigas a la memoria las cosas antiguas. He aquí que yo, dice el Señor, hago cosa nueva. Pronto, dice, saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez, abriré camino en el desierto y ríos en la tierra estéril. Dice en el 20: las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la tierra estéril, para que beba mi pueblo, mi escogido. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas, dice, publicará. ¿Cuántos saben que es palabra de Dios? Amén. ¿Cuántos saben que si es palabra de Dios se va a cumplir? Ya se está cumpliendo. Amén. Hermanos, como todos nosotros, muchos de nosotros enfrentamos dificultades, enfrentamos problemas. Existen en la iglesia, en el mundo esto es común, pero existe en la iglesia también gente que está pasando de alguna forma enfermedades, crisis en relaciones, crisis en enfermedades, crisis económica. Quizás haya personas que estén sin trabajo. Aún muchos de nosotros podemos estar pasando por alguno de estos problemas, pero aquí lo que Dios está haciendo es que Él está dándonos un mensaje bien claro. Y Dios nos está dando un mensaje aun cuando el pueblo de Israel, ellos estaban pasando por una dificultad. Aun cuando ellos estaban pasando por una dificultad fuerte en su vida, en sus vidas, Dios les da una palabra. ¿Por qué Dios les da una palabra? Porque, hermanos, el justo por la fe vivirá. ¿Pero qué es la fe? Es el oír. Yo sé que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero ¿de qué? De oír la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Entonces, cuando hay una dificultad, cuando hay un problema en medio de la vida de una persona, Dios va a dar su palabra. ¿Por qué te va a dar su palabra? Porque la palabra es el salvavidas para ti y para mí. Porque lo que Dios opera, lo que Dios hace, lo hace por medio de su palabra. Y hermanos, la palabra de Dios es tan poderosa que tiene el poder para rescatarnos, para sacarnos del lugar, del hoyo, de la dificultad, del problema, de la crisis. El problema es cuando nosotros no tomamos la palabra, sino tomamos otra cosa. ¿Qué es más fácil? ¿Coger la palabra o de repente tomar una actitud uno mismo? De repente asumir un comportamiento, asumir una respuesta personal frente a algo. Y eso es muy peligroso. Por eso es que Dios en este tiempo a su pueblo le da una palabra, porque Él sabe cómo está su pueblo, amén. Él sabe lo que está pasando, pero Él ha puesto todas las medidas oportunas para que el pueblo escuche y oiga, pero Él ha dado su palabra. Isaías 43, 19 dice: he aquí que yo hago cosa nueva. ¿Por qué cosa nueva? En medio de los problemas, muchos de nosotros podemos sentirnos desalentados, pero si nos aferramos a la palabra, Dios puede empezar en nosotros algo maravilloso.
Esto va a ocurrir si nos aferramos a la palabra. ¿Cuántos saben que hay mucha gente que se aferra a sus problemas? El enemigo es muy astuto, porque él hace que mucha gente piense en sus problemas y no piense en lo que la palabra de Dios puede decir referente a sus problemas. Cuando una persona hace eso, ¿qué es lo que ocurre? Pierde la brújula, pierde el norte hacia dónde está caminando. Es lo que le pasó al apóstol Pedro, ¿verdad? ¿Qué pasó con el apóstol Pedro? Él estaba caminando sobre la palabra y por ende él estaba caminando sobre el agua. Pero el enemigo distrajo, o él distrajo su mirada, no dice que el enemigo, pero él distrajo y comenzó a ver las circunstancias. Cuando el hombre comienza a mirar las circunstancias, deja de mirar la palabra. Por eso es que la palabra dice, por ningún motivo estéis afanados, ¿no? O afanosos, o angustiados, como dice en otra versión, sino sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios con acción, así es, con acción de ruego y súplica, dice, ¿no? Con acción de gracias. Está en Filipenses 4, 6 y 7. 7 me parece. Bueno, el problema es que muchos podemos sentirnos desalentados. Pero si nos aferramos a la palabra, solo si nos aferramos a la palabra y solo si nos aferramos a la palabra, podemos empezar en nosotros algo diferente, algo maravilloso. En esa palabra Dios dice que Él va a hacer algo nuevo. A su pueblo le está diciendo, he aquí yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz, dice. He aquí yo hago. No dice que tú haces. No dice que yo hago. Dice Él hace. Él hace. Hermanos, si Él hace, no hay quien lo detenga. Amén. Si Él lo hace, no hay quien lo detenga. Si yo lo hago, puede ser detenido. Pero dice, yo hago, dice. Yo hago. Él dice que va a hacer algo nuevo. Pero también habla y dice, también nos dice, olvida las cosas antiguas. En Isaías 43, 18. Dice que no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. ¿De qué está hablándonos? De nuestro pasado, de nuestro antiguo caminar, de nuestra antigua forma de proceder. ¿Cómo yo puedo olvidar las cosas antiguas que hemos vivido? Difícil olvidar, ¿verdad? Pero Él dice que debemos olvidarlas. Exacto. Lo primero es que yo tengo que saber que Dios quiere hacer algo nuevo. ¿Qué significa eso? Que Él quiere reemplazar lo que yo tengo por algo nuevo. Todo lo que yo tengo, Él quiere reemplazarlo. Todo. Todo lo que yo tengo, Él quiere reemplazarlo con algo nuevo. Dí conmigo, algo nuevo. Así es. Ahora, Dios ya empezó a hacerlo. ¿Cuándo empezó? Desde que se inició en Génesis. Dios lo empezó a hacer por medio del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio no es otra cosa que Dios acercándose al hombre. Porque el hombre está imposibilitado de acercarse a Dios. Dios se acerca al hombre. Lo primero que yo tengo que saber es que Dios quiere hacer algo nuevo en mi vida. ¿Qué significa eso? Que todo lo viejo tengo que dejarlo atrás. ¿Verdad? ¿No es familiar este pasaje con un pasaje en el Nuevo Testamento? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas. Y acá en Isaías nos está diciendo lo mismo. Es el mismo evangelio. Es la misma palabra. Una en el Nuevo Testamento y otra en el Antiguo Testamento. Él ya empezó a hacer cosa nueva. Y parte de lo que Él está haciendo es que nosotros tenemos que tener claro, di conmigo, tengo que tener claro que Dios quiere hacer algo nuevo en mí. Hermanos, Dios quiere hacer algo nuevo. Eso que nosotros hemos vivido o nuestra vida pasada, algunos detestan su vida pasada, ¿sí o no? Quien no la detesta es porque aún no entiende. Pero nuestra vida pasada no la queremos. Queremos lo que Él tiene. Y lo primero que nos está diciendo es que yo hago cosas nuevas. Así es. He aquí que yo hago cosa nueva, dice Él. Y Él quiere hacer algo nuevo, nuevo para nosotros. Ahora, Dios ya empezó. ¿Cuándo empezó? Empezó en Cristo.
Porque Él, cuando vio el problema de la humanidad, Él le dio una respuesta a la humanidad. ¿Cuál fue la respuesta? Cristo. Cristo fue la respuesta que Él le dio. Pero en el Antiguo Testamento, Cristo aún no había llegado, pero ya se había manifestado lo que iba a ocurrir. Por lo tanto, sí se manifestó, porque la palabra ya era. Pero Dios ya empezó en Cristo, y el movimiento del Evangelio en nuestras vidas empieza en Cristo. Ahora, ¿qué es este movimiento del Evangelio? Es algo como que tiene vida, ¿no? El Evangelio es Dios acercándose al hombre. Hermanos, cuando nosotros entendamos lo que es el Evangelio, tenemos que entender que el Evangelio es Dios acercándose al hombre. Cuando una persona está escuchando el Evangelio, ¿qué es lo que está ocurriendo? Dios se está acercando a esa persona, porque quiere que conozca la verdad. Entonces, es Dios acercándose al hombre para salvarlo. Isaías 7:14 nos dice, el profeta Isaías dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal, dice, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre, ¿cómo le va a poner? Emanuel. Dice que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel. ¿Qué es ese Emanuel? Dios con el hombre, Dios con nosotros. Eso es lo que significa Emanuel. Pero Dios quiere que aprendamos a caminar en Emanuel. ¿Qué es Emanuel? Dios con nosotros. Dios desea que nosotros aprendamos a caminar con Él, a caminar en Emanuel. ¿Qué es caminar en Emanuel? A ser consciente de que Dios está conmigo. Algo que es extraordinario es que Dios no ha enviado a un ángel. Él no ha enviado a una docena de ángeles o a 1.000.000 de ángeles. Él personalmente está con nosotros. Eso es más poderoso. Ahora, nosotros sabemos que un ángel, porque la Biblia dice en Apocalipsis 12 que un solo ángel, ni siquiera menciona su nombre, va a atar a Satanás y lo va a echar al lago de fuego. Un ángel. ¿Qué significa eso? Que un ángel es poderoso, ¿sí o no? Pero alguien mayor que un ángel está con nosotros. Algunos dicen, ay, pero órale, pídele a tu ángel de la guarda. ¿Qué cosa? Hermanos, Dios está conmigo. Si el mismo Señor está conmigo, necesito de un ángel. Y los ángeles sé que están acá escuchando también. No estamos menospreciando a los ángeles. Son seres que Dios ha creado para nuestro servicio también. Pero hermanos, Dios está con nosotros. Jesús está con nosotros. Mayor es el que está en nosotros. Así es. Mayor es el que está en nosotros. Y dice, acá en la promesa que Isaías da, dice que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel, porque su significado es Dios con nosotros. Amén. Más adelante en el verso 17 dice: Jehová hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre días cuales nunca vinieron desde el día en que Efraín se apartó de Judá. La promesa que Dios está dando aquí es que Él va a traer días a nosotros que nunca vimos, que nunca hemos conocido. Lo mismo está en 1 Corintios cuando dice: cosas que ojo no vio, ni oído ha escuchado, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas. Es la misma promesa. Lo mismo. El Evangelio está en el Antiguo Testamento y está en el Nuevo. Ahora, lo que Él nos está diciendo es que Dios mismo, Él mismo va a restaurar la palabra en nosotros para que aprendamos a caminar correctamente. Dios quiere restaurar su palabra. Amén. Él quiere que aprendamos a caminar correctamente. Esto es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque mucha gente no es consciente que Dios está con ellos. Solamente muchos toman conciencia de que Dios está con ellos cuando están en dificultades. Pero no caminan como que Dios está caminando con ellos. No hacen su diario vivir como que Dios está caminando con ellos. Eso no pasa en esta iglesia, amén.
pero pasen otras. O quizás pasan. Pero mucha gente se mueve caminando, sabe en su mente que Dios está con ellos, pero no hay una conciencia viva, constante, diaria de eso. Normalmente entra la persona en esa conciencia cuando tiene una dificultad o cuando tiene un problema. En ese momento, ay, ¿qué dijo el pastor? ¿Qué me enseñó mi líder? A ver, y comienzan a buscar. Pero si nosotros nos acostumbramos a caminar con Emmanuel, es decir, Dios con nosotros, hermanos, no vamos a necesitar recurrir para apagar incendios. ¿Cuántos saben qué significa esto de apagar incendios? Para solucionar problemas inmediatos. Porque una vez que estos problemas se solucionan, ¿qué pasa? Se olvidan otra vez de que Dios está con ellos. Y siguen viviendo su vida como si Dios no estuviera con ellos. ¿Verdad? Ahora, la promesa es que Él dice que yo hago cosa nueva. Él quiere hacer algo nuevo. Y Él nos dará nuevas fuerzas. Isaías 40, verso 31 dice, los muchachos se fatigan y se cansan. Del 30 al 31. Isaías 40. Los muchachos, dice, se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. ¿Pero qué dice? Mas los que esperan en Jehová, ¿cuándo? ¿Cuándo es el problema? No. Siempre. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Pero ¿quiénes son los que esperan en Jehová? Aquellos que tienen conciencia de quién está con ellos. Aquellos que tienen conciencia de que Dios está caminando con ellos. Amén. Amén. Dice, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán. ¿Por qué? Porque están acostumbrados. Están acostumbrados a correr y están acostumbrados a caminar. Pero cuando esto no es un rema en la vida de la persona, recurren a Dios solamente cuando tienen problemas. Por eso es que Dios quiere que aprendamos a caminar con Él. ¿Y cómo es que nosotros aprendemos a caminar con Él? Primero teniendo conciencia de que Él está con nosotros. Él está contigo. Él está conmigo. ¿Qué cosa es lo nuevo que Dios quiere hacer? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en nosotros? ¿Y por qué y para qué? Vamos a Isaías capítulo 60. Vamos del verso 1. Vamos a leer solamente los dos primeros versos. ¿Qué dice? Levántate. ¿Qué dice? Levántate. Otra vez, ¿qué dice? Levántate. Levántate. ¿Por qué le dice levántate? ¿Por qué le está dando esta orden? Es alguien que sabe, que tiene una comunión con Dios, y Dios le dice levántate. O sea, Dios está hablando aquí. Hemos visto que Él quiere hacer algo nuevo, ¿verdad? Él quiere hacer cosa nueva. Él quiere que olvidemos nuestro pasado y comencemos a depender solamente de Él. Pero acá dice en Isaías 60, levántate, resplandece, dice. No es una sugerencia. Está diciendo, está dando un mandato, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. ¿Cuál es la gloria de Jehová? Cristo. Amén. ¿Quién es la gloria de Jehová? Cristo es la gloria de Jehová. ¿Quién ha nacido en nosotros? Cristo. Él está hablando acá de Cristo. Dice, levántate y resplandece, dice. En otras palabras dice, no vivas ya como has estado viviendo antes. Comienza a vivir bajo tu nueva naturaleza. Levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. No dice ha venido, dice ha nacido. ¿Sabes lo que significa que ha nacido? Que es inherente a ti y nadie lo puede cambiar. Porque si algo viene a mí, yo lo cojo, pero así como viene también se puede ir. Pero si nace en mí, es distinto, porque es parte de mi vida. ¿Amén? Amén. Es parte del yo, de mi ser. Cuando la gloria de Dios nace en mí,
o ha nacido sobre mí porque es un renacimiento, ¿qué es lo que hace? Hermanos, es parte de nosotros. Entonces, ¿será difícil caminar en los caminos del Señor? No, porque es parte de tu naturaleza. En tu diseño está establecido que tú vas a caminar y que puedes caminar como Dios manda. Pero ¿por qué no caminamos en ese andar? Porque estamos con las cosas viejas todavía. Las cosas pasadas, las cosas viejas, la vida antigua, las heridas, el dolor, nuestro pasado. Ay, cuánto daño me hizo esta persona. Y eso no permite que la gloria de Dios resplandezca. ¿Por qué? Porque estamos enfocados en las cosas materiales o en las cosas del alma, cuánto daño nos han hecho, y no nos enfocamos en lo que Dios quiere hacer. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Quiere que su evangelio renazca en nosotros. Quiere que la verdad de su palabra sea viva en nosotros. Por eso dice, levántate, levántate, resplandece, porque ha venido sobre tu luz, ha venido sobre ti, dice, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido, dice, sobre ti. Amén. Y dice, porque he aquí, dice, que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti, ¿qué dice? Amanecerá Jehová, y sobre ti, ¿qué dice? Será vista su gloria. Cuando nosotros amanecemos todos los días, ¿quién amanece con nosotros? Cristo, Jesús, Dios. Él está con nosotros. Cuando nosotros nos levantamos, Él está con nosotros. Eso es extraordinario. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios está sobre nosotros. Pero dice cuál es la condición del mundo. Dice, he aquí que las tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Lo maravilloso de esto es que cuando la gloria de Dios comienza a ser visible en la vida de cada creyente, la gente comienza a mirar hacia ti. ¿Por qué? Porque tienes algo distinto. No caigamos en vivir ajenos a la vida que Dios nos ha llamado a vivir. Dios nos ha llamado a vivir de una forma, pero nosotros podemos caer en el error de vivir bajo nuestra antigua forma de vivir. Podemos caer en vivir y en solucionar problemas bajo nuestra antigua forma de solucionar nuestros problemas. Hay una luz, hay un evangelio que Dios nos ha dado. Dice en el verso 3 de Isaías 60, andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor ¿de quién? ¿Tuyo? De quien está en ti. Pero obviamente van a estar contigo, porque Cristo está en ti. Como José, ¿verdad? Cuando fue vendido y fue esclavo de Potifar, ¿quién alumbraba ahí? ¿Quién resplandecía? Cristo. Y Potifar, ¿a quién veía? A Cristo. No veía a José el muchacho. Sí, José el muchacho era el portador, el que estaba, era quien estaba en escena. Pero quien se veía era Cristo. La gloria de Jehová resplandecía sobre él, ¿o no? ¿Era visible o no era visible? Era claramente visible. ¿Y se cumplía esta palabra en él? Por supuesto. Por eso dice, andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu amanecer. ¿Por qué? Porque están esperando verte. Hermanos, que la gente esté esperando vernos es una gran responsabilidad. A veces nosotros decimos, no, yo no quiero ni verlo, dice. Eso no pasa aquí, ¿verdad? Pero la gente está esperando verte. ¿Por qué? Porque tú tienes una respuesta que ellos no tienen. Tú tienes algo que ellos no tienen. La luz de la gloria de Cristo, que no es tuya y no te pertenece, tú la tienes. Y ellos están sedientos. ¿Por qué? Porque están en oscuridad.
¿Sabe qué es lo maravilloso? Es que otra promesa que vemos que se cumplirá en su pueblo es que cuando esto ocurre, muchas promesas de Dios se van a cumplir, como por ejemplo, que tus hijos y tus hijas vendrán desde lejos hacia ti. Isaías 64 dice: alza tus ojos alrededor y mira. Todos estos se han juntado, dice, vienen hacia ti. Tus hijos vendrán de lejos y tus hijas las traerán en brazos. Así es, serán llevadas en brazos. Las traerán en brazos o serán llevadas en brazos, ¿verdad? ¿Cuántos saben que si Dios ha dicho que esto va a ocurrir, va a ocurrir? ¿Podemos confiar en su palabra? Amén. Sí podemos. Muchos aquí ya están viviendo la promesa de Dios en sus vidas. Muchos han visto ya esto. Que sus hijos han venido, que sus hogares se han restituido. Pero hay otros que aún no los ven. Pero ¿cuál es el requisito del Señor? Mantenerse. ¿Mantenerse en qué? En Él, en su palabra. Saber que Él quiere hacer algo nuevo en mí. Señor, soy materia dispuesta. Amén. ¿Quieres hacer algo nuevo? Soy materia dispuesta. Que Él agarre, hermano. Él es el alfarero y tú eres el barro. Que te moldee. Que te moldee. Pero si Él te está moldeando, gloria a Dios, porque Él te está tocando. Amén. Ahora, Dios nos dice en Isaías 62 que Él no va a descansar hasta que la justicia de Dios que es en Cristo se manifieste en tu vida. Por eso cuando nosotros leemos Isaías, creo que Filipenses, donde dice que la buena obra que Él ha empezado, Él la va a perfeccionar. Y acá dice, Isaías 62 dice: por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como un resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Entonces verán las naciones tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová te pondrá. En el tiempo de Isaías hubieron muchos que no creyeron esta palabra. Hubieron muchos que no la entendieron, como ocurre hoy en día. Hay muchos que reciben la palabra pero no la entienden, y si no les es revelado no pueden creer en ella. Pero lo cierto es que Dios va a cumplir su palabra. Dios va a cumplir su palabra. Y tenemos que saber que Dios está haciendo algo nuevo. Si Dios está haciendo algo nuevo con mi vida, ¿qué tengo que hacer? Dejarlo lo viejo, dejarlo antiguo, dejarlo que no sirve. Por eso dice: he aquí, yo hago cosa nueva, como dice su palabra en Isaías 43, 19. Pronto, dice, saldrá la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la tierra estéril. Cuando Dios hace algo, nadie puede detenerlo. Tenemos que tener claro en nuestro corazón que Dios está queriendo hacer algo nuevo. Amén. Él nos va a usar a nosotros, porque somos vasijas. Pero hermanos, nuestra vida pasada no tiene nada que ver con lo que Dios quiere hacer. No estoy diciendo que no va a usar lo que has hecho en tu vida. Me refiero a que tu proceder de acuerdo a la corriente de este mundo no tiene nada que ver con lo que Dios quiere hacer. Ahora, pero nos dice que debemos olvidar las cosas antiguas. ¿Por qué nos dice esto? Porque lo viejo no deja llegar a lo nuevo. Cuando algo viejo tú lo tienes, no viene lo nuevo. En lo natural pasa, ¿no? ¿Cuántos quieren cambiar de muebles? Ahora, con esto no quiero desatar es un ejemplo natural, no se ajusta, no quiero desatar algo. Pero si tú te deshaces de lo viejo, lo nuevo va a llegar. ¿Amén? A veces no hay espacio más en tu casa, porque lo viejo está ocupando el lugar de lo nuevo. ¿Se puede entender, verdad? Ahora, ¿qué dijo el Señor Jesús referente a este punto? Él lo dijo de la siguiente manera: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura.
Yo no puedo mezclar lo que Dios tiene para mí con lo que yo creo que Dios tiene para mí. Yo tengo que dejar que Dios obre. Dice, ni echan vino nuevo, en Mateo 9:17, en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen, dice. El vino se derrama y los odres se pierden, pero echa el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Cuando Él está diciendo que Él quiere hacer algo nuevo, Él quiere mudar nuestro ser. Él quiere cambiarnos. Él quiere mudar todo lo que hay en nosotros. Dejar de pensar como antes pensábamos y comenzar a pensar conforme a lo que Dios ha establecido. Olvidar lo antiguo es no caer en el desaliento, por ejemplo. Olvidar lo antiguo o lo viejo es no rendirse, es no concentrarse, por ejemplo, en las heridas del pasado, es no insistir en el dolor y en el sufrimiento de lo que personas pueden haberte hecho daño. Lo primero que tenemos que hacer es dejar que Dios sane nuestro corazón. Como dice la palabra, ¿no? Dejar que traiga agua a la soledad o al desierto, ¿verdad? Dejar que Dios nos abra camino. Por eso es que bendecimos el día en que el Señor pueda hacer resplandecer sobre nosotros su luz. ¿Y cuándo lo va a hacer? Cuando comencemos a entender lo que Dios quiere hacer. Él quiere hacer cosas nuevas. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, dice Isaías 48:17. El Santo de Israel. Yo soy, dice Jehová, Dios tuyo, que te enseña para tu provecho. ¿Para qué nos enseña? Para nuestro provecho. Que te encamina, dice, por el camino que debes seguir. No es un camino que a mí me parece, es un camino que Él ha establecido y que Él ha preparado. Entonces, primero yo tengo que entender que Él quiere hacer algo nuevo en nosotros. Amén. Y lo segundo que tenemos que aprender es a sostenernos en la palabra que Él ha dado y en el poder que Dios da. Si esta palabra la dice cualquier persona, no tiene valor. Pero como Dios la ha dicho, Él es el único que tiene el poder y la capacidad de sostener y de cumplir lo que Él ha dicho. Así es. Dios es el que puede hacer cumplir su palabra. ¿Qué dice Números 23:19? Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, dice. ¿Acaso dice y no hace? ¿Acaso promete y no cumple? Hermanos, Dios ha prometido que va a hacer algo nuevo en mí. Ha prometido que Dios va a hacer algo nuevo en ti. ¿Lo hará? Sí, lo hará. ¿En dónde me tengo que concentrar? En la palabra y en lo que Él va a hacer. Isaías 55:11. Así será mi palabra, dice, que sale de mi boca. Dice, no volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Cuando la palabra de Dios sale de su boca, no vuelve vacía, sino que hace lo que Él quiere, no lo que yo quiero. Amén. ¿Por qué lo que Él quiere y no lo que yo quiero? Porque lo que Él quiere es mejor de lo que yo quiero. Cuando Él dice mis pensamientos, no son tus pensamientos. Mis caminos no son tus caminos. Cuán alto es el cielo sobre la tierra, así son mis caminos y así mis pensamientos. Eso es lo que la Biblia enseña en Isaías 55:8. ¿Pero por qué? Porque a veces nosotros queremos que Él haga como nosotros creemos que Él debe hacer. Y queremos darle opciones a Dios. Señor, yo creo que tú debes hacer esto. Señor, yo creo que tú puedes hacer esto otro. No. Porque probablemente lo que Él va a hacer no tenga nada que ver con lo que tú quieres. Porque no se trata de ti, se trata de Él. Se trata de Él. ¿Cómo yo me puedo sostener y aprender a usar su palabra? La Biblia habla de los hijos de Isaacar, y eso no lo tienes ahí, Joel. Pero dice que ellos se hallaron mejores que muchos en el entendimiento de los tiempos.
Pero algo tenían ellos. El entendimiento que ellos tenían tenía que ver con el conocimiento de la palabra. Y podemos ver el caso de Elías. Elías era un hombre, según Santiago, sujeto a pasiones. Es decir, común y silvestre como tú y como yo. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero era escogido por Dios. Y Dios lo llamó. ¿Para qué lo llamó Dios a Elías? ¿Para que traiga fuego del cielo? ¿Para que ore para que no llueva? Para que se cumpla la palabra en él. Así es. Y algo hizo Dios con él. Porque Elías no va a poder decirle en aquel día: Señor, yo traje fuego del cielo. A un ratito, ¿fuiste tú o fui yo? Pero Señor, cerré los cielos para que no llueva. Oré para que llueva. Perdón, un ratito, ¿fuiste tú o fui yo? Porque a veces, sin darnos cuenta, lo que podemos hacer es pensar que somos nosotros. Así es. ¿Y por qué Santiago tuvo que hablar de Elías así? No lo está difamando a Elías. Lo que está diciendo es que Elías era un hombre sujeto a pasiones. Trajo fuego del cielo, ¿por qué? Porque Elías entendía la palabra. Elías había leído en Deuteronomio que si la idolatría se levantaba en una nación, en un lugar, a tal punto, a tal extremo, iba a venir sequía. Iba a venir miseria, pobreza. Esa palabra está en Deuteronomio. ¿Y qué hizo Elías? Dios lo envió a Elías por 3 años y medio a Sarepta, ¿verdad? Donde estaba la viuda de Sarepta. Pero lo envió por 3 años y medio a una región llena de idólatras, llena de idolatría. Pero 3 años y medio pasó él ahí. ¿Por qué? Primero, Dios permitió que él vea lo que estaba ocurriendo. ¿Por qué? Porque un hombre que entiende la palabra tiene que reconocer su época, tiene que reconocer su tiempo, tiene que reconocer lo que le está tocando vivir. Señor, ¿por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué me está pasando esto? Cuando él entendió lo que él estaba viviendo, lo alineó inmediatamente a la palabra. Y en la palabra, él ya sabía que él tenía que anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Él sabía que él estaba por eso. Y él estuvo ahí. Y cuando Jezabel, cuando él desafía a los Baales y desafía a los dioses de Acera, que unos eran 450 y los otros eran 400, 850 en total. Y dice: quien traiga de fuego del cielo, ese es Dios. Él no estaba haciendo algo extraordinario. Él sabía que la palabra iba a funcionar porque así estaba establecido. Cuando él oró para que los cielos se cierren, oró conforme a la palabra, porque la palabra establecía que cuando tal nación está llena de idolatría, esto va a ocurrir. Entonces se ciñó a la palabra. Pero usó la palabra para el beneficio ¿de quién? Del Evangelio, de Dios, de Cristo. Usó la palabra para el beneficio del Evangelio. Y lo que hizo, Dios lo respaldó. ¿Por qué Dios respaldó? Porque Elías era chévere. Porque Elías era un tipo extraordinario. Me caía bien, simpático, siempre sonriente. No. Dios respaldó su palabra. Hermanos, escuchen bien algo. Dios no respalda a hombres, Dios respalda su palabra. Con eso no estoy diciendo que no existan hombres de Dios. Los hombres son de Dios, pero Dios respalda la palabra que hay en ellos. Porque Dios está acorde con su palabra. ¿Qué es lo que hizo Elías? Elías entendió. Pasó 3 años y medio en el lugar entendiendo cuál era su situación. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Entender nuestra situación. Entender por qué estamos aquí. ¿Por qué Dios me trajo aquí? ¿Cuál es mi propósito para este mundo? Tú y yo tenemos vida. Ayer yo recibí una noticia de una persona que fue asesinada. Fui a ver el tema. Temprano, eso fue bien temprano en la mañana. Y mientras estaba indagando lo que había pasado, más que nada,
Yo sabía que esa persona había escuchado el Evangelio. Y Dios permitió, escúchenme bien algo, Dios permitió que esta persona muera después de 6 horas. Eso es misericordia de Dios. ¿Sabes por qué es misericordia? Porque algunos mueren en el momento y no tienen la oportunidad de arrepentirse. Pero como él ha escuchado el Evangelio y tiene la palabra, nosotros no sabemos qué pasó ahí, pero Dios sí. Pero lo que yo puedo ver es la misericordia de Dios. Señor, esas 6 horas fueron misericordia tuya. Pura misericordia, puro amor. Y lo que para el mundo podría sonar como algo fatal, algo terrible, para ese hombre probablemente es gloria y dicha, porque ahora está en el reino de los cielos. No digo que sea así, pero lo creo, porque sé que su hermana estuvo con su hermana, que va a una iglesia y que estuvo con él. Eso es misericordia de Dios. Uno tiene que entender para qué estoy aquí. ¿Cuál es mi función en esta tierra? ¿Estoy aquí solamente para estar sentado ahí, para venir cada domingo y escuchar el Evangelio? ¿Ese es el propósito que Dios tiene conmigo? Sí, en parte, porque tienes que aprender. Pero el propósito es anunciar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Cuando nos convertimos en testigos verdaderos de Cristo. Cuando uno se convierte en un testigo efectivo, en un testigo verdadero de Cristo. Cuando uno comienza a trascender sus situaciones. Tengo un problema y le digo, Señor, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás permitiendo esto? Dios sabe, ¿o no crees que sabe? Lo sabe. Si tú eres un testigo, Él te va a llevar a donde tú no quieres ir. No quieres ir al hospital, ya te enfermo pues para que vayas al hospital. Ay, pastor, que se entregaron muchas personas, qué bueno. Ahí ves el plan de Dios. Porque Dios sabe. Pero, ¿qué es lo que Él quiere? Él no quiere llevarnos por la fuerza, pero lo va a hacer por la fuerza cuando no entendemos. Pero cuando comenzamos a comprender el plan maravilloso que Dios tiene para nuestras vidas, hermanos, ya no es por fuerza, sino aprendemos a caminar con Él. Isaías, hermano, fue asesinado por Manasés. La Biblia dice que fue, no dice la Biblia, lo dicen las tradiciones, y la Biblia lo menciona en el libro de Hebreos, capítulo 11, creo que es el 37 o 38 por ahí, pero dice que algunos fueron aserrados, refiriéndose a Elías, por el pueblo, porque un pueblo no entendió. Elías les estaba dando la vida, les estaba dando la palabra de Dios para que ese pueblo sea alimentado, pero ellos fueron tercos y no entendieron, y ese pueblo mató al profeta de Dios. Fue aserrado por la mitad. Terrible muerte que tuvo Elías. Pero Elías murió, pero la palabra que Dios dio permanece para siempre y se cumple. Cada palabra que Él dio en las profecías se ha cumplido desde ese día hasta hoy. Por eso cuando dice aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. Hermanos, Dios quiere hacer algo nuevo. ¿Pero con quién quiere hacer algo nuevo? ¿Caminarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? No se puede. Dios va a caminar con aquel que aprende a caminar con Él. Dios quiere que aprendamos a caminar con Él. Dios quiere que seamos entendidos en los tiempos, que aprendamos a sacar un diagnóstico de nuestra condición, de nuestra situación, a tener una lectura clara de lo que Dios quiere hacer con mi vida y con tu vida. Amén. Si el obrero se va a trabajar, ¿quién se va a trabajar? El testigo de Cristo se va a trabajar. Primero es testigo y luego es trabajador. El médico se va a trabajar, ¿y quién se va a trabajar? El testigo de Cristo. Amén.
El testigo de Cristo. Cuando nosotros vamos, somos testigos. Resplandece, dice Isaías 60. ¿Verdad? Levántate, dice, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. ¿Para qué? ¿Para yo beneficiarme? No, pero sí vas a ser beneficiado, por si acaso. Pero no es para ti, es para que la gloria de Dios sea vista, sea visible. La gloria de Dios se extienda para que la gente vea que hay un Dios poderoso que creó los cielos y que está contigo. Dios quiere que Él sea resplandecido en nosotros. Pero para que eso ocurra, ¿qué tiene que pasar? Tenemos que entender lo que Dios quiere hacer con nosotros. Basta ya de los problemas cuando decimos, ay Señor, ¿por qué me haces esto? No, algo está haciendo Dios. Porque si eres un creyente de verdad, ya no estás bajo la mano de Satanás. Él no tiene ningún poder sobre ti. No lo tiene. Es Dios quien tiene el poder, el gobierno y la soberanía sobre ti. No es Él. Él no puede hacer nada. Porque ya estamos en Cristo. Por eso es que el apóstol Pablo dice, si pues haber resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba donde Cristo está sentado. En Dios dice, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Colosenses 3, del 1 al 3. Y no en las de la tierra, dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo. Tenemos que levantarnos. Tenemos que levantarnos. Tenemos que levantarnos. Tenemos que resplandecer. La gloria de Jehová quiere levantarse. La tierra gime para que nosotros nos levantemos, para que Isaías 60 se cumpla en nosotros. ¿Por qué? Porque la tierra sabe que en cada creyente que entiende, que sabe, no solamente es un hijo de Dios, sino que la bendición fluye. La bendición fluye. Y la bendición no es, las cosas materiales que deseo o que quiero. La bendición es Cristo. La bendición es Dios. Todo lo demás va a venir por añadidura. Pero la bendición que Dios restableció en Génesis es la bendición de la comunión con Él. Él quiere que nos levantemos. Él quiere que resplandezcamos. Por eso Dios nos ha llamado en el día de hoy. Dios ya destruyó el poder de Satanás. Significa que ya venció la oscuridad y el hombre ya es libre para caminar con Cristo. Ahora yo tengo que disfrutar y experimentar lo que es Dios caminando conmigo, es decir, Emmanuel. Yo tengo que creer en esa palabra y sostenerme en ella como una promesa y un pacto que Dios me ha dado. Por eso, no nos desanimemos, porque Dios está haciendo algo. Cuando miremos un problema, no veamos el problema, miremos qué estás haciendo, Dios. ¿Qué estás haciendo conmigo? Porque yo ya no le pertenezco al mundo, le pertenezco a Cristo. Por eso es que tenemos que tomar la palabra y confirmarla. Dice 1 Pedro 1, 24 y 25, y vamos terminando. Dice, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Si nos sostenemos en la palabra, vamos a permanecer para siempre. Tú estás recibiendo la palabra hoy día. Esta palabra se va a cumplir en tu vida si la tomas. Esta palabra te va a dar efecto en tu vida si lo coges. Si abrazas la palabra, tú caminarás con ella. Nadie te podrá hacer frente. Pero si la soltamos, no vamos a trascender. Vamos a volver con los mismos problemas, con las mismas dificultades, con los mismos parámetros que antes habíamos.
Por eso la Biblia dice, olvídate de las cosas antiguas y concéntrate. Di conmigo, concéntrate. Otra vez, concéntrate. Concéntrate en lo que hoy Dios va a hacer contigo. ¿Cuántos saben que hoy el Señor quiere hacer cosas? Y lo va a hacer. Lo va a hacer. Por eso, si estamos en Cristo, la palabra y la promesa dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Ahí es donde tenemos que caminar. Esa es nuestra búsqueda por donde tenemos que dirigirnos. Dios quiere que experimentemos la palabra de Dios en nuestra vida. Sí o sí. Él no quiere que seamos oidores. Él quiere que seamos testigos efectivos. Yo sé que Santiago dice hacedores, pero ¿qué es un hacedor? Es un testigo efectivo. Él no quiere que seamos oidores. Él quiere que seamos testigos efectivos de Cristo. Amén. Así que la palabra está dada. Se va a cumplir. ¿Te imaginas si entendemos con claridad esto, lo que podríamos hacer por esta nación? Suena mal decir lo que podríamos hacer, pero es que Dios quiere hacerlo. Pero Él está buscando. Él está buscando. Por eso Dios quiere que experimentes la palabra de Dios en tu vida, sí o sí, para ser un testigo. No que nos cuenten acerca de los testimonios, sino nosotros ser un testimonio diario. Que cuando la gente venga, decirle abiertamente, quiero que sepas que Dios te trajo. Porque yo antes caminaba de una manera, pero ahora yo entiendo, como yo le decía a este hombre anoche, yo ahora entiendo que yo no camino por mi propia cuenta y que nuestra reunión no es fortuita, aunque pueda haber sido planificada, aunque salió de una manera. No, Dios está en el asunto. Y si yo estoy contigo es porque Dios quiere que tú escuches este evangelio. Necesitas conocer a Cristo. Si Dios no nos hubiera permitido hacer esto, tenemos que aprender a caminar. Cuando comenzamos a caminar de esta forma, hermanos, tú encárgate de las cosas de Dios y Dios se encargará de tus cosas. Tú encárgate de lo que Él te ha mandado y Él se va a encargar de ti. Pero Señor, ¿y ahora cómo voy a hacer? Haz lo que te he mandado a hacer. Hermanos, Él va a suplir todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria, pero cuando uno comienza a entender. Por eso es que Él es tan claro. El apóstol Pablo lo tenía tan claro en su corazón. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo, lo vivo para la gloria del Hijo de Dios. Para Él vivo. Por Él estoy aquí. Ya no sé, decía, si vivir o morir. Porque vivo para Cristo. Me muero, estoy en el cielo, estoy con Él. Él quiere, Él desea. Amén. Él quiere y Él desea que entendamos esta palabra. No salgamos de este lugar, por favor, sin entender que Él tiene un plan. Y que ese plan lo quiere realizar. Y que tenemos que caminar con Él en común acuerdo. La palabra común acuerdo significa comunión. Yo tengo que caminar con Él en común acuerdo. Y caminar sabiendo que Él está conmigo. Que nadie me podrá hacer frente. Satanás no puede hacer nada contra mí. Ni contra ti tampoco. Que todo lo que el mundo nos muestra es una farsa. Es ficción. El mundo es una piratería, hermanos. Pero Satanás quiere que enfoquemos nuestra mirada en lo terrenal. Que nos enfoquemos en aquello que no tenemos, como lo hizo con el pueblo de Israel. Mira, mejor estabas cuando estabas en Egipto. Aquí estás en el desierto sufriendo. Ay, qué duro es seguir al Señor Jesús. Qué duro es seguir a Cristo, como lo he escuchado en la vida de mucha gente. Y aún nosotros mismos lo hemos dicho porque no hemos entendido el llamado que Él tiene para nuestras vidas. Él tiene un llamado. Y su llamado es en verdad. Su llamado es para sí.
Y nos conviene caminar con Él. Porque ¿cuántos están hartos de caminar sin Él? Ya hemos experimentado lo que es caminar sin Él. Ahora Él quiere que experimentes lo que es caminar con Emmanuel. Amén. Emmanuel, di conmigo, Emmanuel. Otra vez, Emmanuel. Tú conmigo, Señor. Así es. Y Él quiere hacer eso. Que nosotros entendamos, aprendamos a caminar. Hermanos, Dios quiere evangelizar el mundo contigo y conmigo. Pero para que eso se dé, tenemos que convertirnos en testigos de Cristo. Un testigo efectivo es aquel que habla de lo que sabe y de lo que ha visto, de lo que conoce. Amén.